Hola, mi nombre es Fernando Ferreiro y el tema que abordaré hoy es el llamado obesidad sarcopénica. Es una condición que engloba a dos patologías y que principalmente se da en personas adultas mayores, aunque no es exclusivo para ese tipo de población, solo que hay que tener pues especial cuidado en ellos, ¿no? Como contenido de la presentación, abordaré lo que se menciona en las diapositivas. Vamos a ver algunas definiciones para entrar en contexto y que se haga una introducción al tema, algunos valores, sobre todo aquí de México, cómo se encuentra, y algunas condiciones que hay que considerar al momento, sobre todo, hacer el diagnóstico, y por eso hay tanta variabilidad con respecto a datos, ¿no? Las posibles causas, lo que es la fisiopatología de estas condiciones, un adecuado diagnóstico, cómo poder hacerlo, y cómo hacer un tratamiento y prevención de esta condición que va a englobar a dos patologías. Como primera definición, vamos a abordar la de obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, como se menciona en la diapositiva, la obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Es una condición, pues hoy muy actual, que en México en especial, más del 75% de la población tiene sobrepeso y obesidad, y que pues es muy importante tener en cuenta esta patología, aunque me voy a centrar un poco más hacia lo que es el diagnóstico de sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia como tal? Esta palabra deriva de estas raíces griegas, sarx, que es carne, y penia, que es pérdida, o sea, pérdida de masa muscular. Es un concepto que fue definido por primera vez en 1989 por el doctor Irving Rosenberg en Chicago, y que en ese momento solo se enfocaba principalmente en lo que es la pérdida de masa muscular. Pero hoy por hoy sabemos que la sarcopenia es un concepto que engloba a tres elementos. Por una parte, la pérdida de tejido muscular esquelético, que sería el concepto adecuado que voy a estar nombrando, tejido muscular esquelético. Hay una pérdida de ese tejido aunado a lo que es fuerza muscular, que está muy relacionado con esta pérdida de tejido muscular, y a lo que es la movilidad o funcionalidad de las personas. Nosotros sabemos que el caminar, el deambular, el levantar algo, tiene que ver mucho con la fuerza muscular. Y obviamente al estar disminuido el tejido muscular, al estar disminuida la fuerza, pues toda esta movilidad e independencia que puedan tener las personas, pues se ve disminuido también. Entonces la sarcopenia tiene que englobar a esos tres elementos. Por lo tanto, tendríamos que hacer, para hacer un buen diagnóstico, tendríamos que hacer una valoración de esos tres elementos. Más adelante hablaré específicamente de algunas pruebas que se pueden hacer para tener un buen diagnóstico. Por lo tanto, obesidad sarcopénica, ¿qué es? Es la coexistencia de estas dos condiciones, en pocas palabras, de la obesidad y de la sarcopenia. Palabras más, palabras menos, en algunos otros conceptos, como se menciona en la diapositiva, podemos decir que la sarcopenia puede ser también la reducción de la masa magra fuera de proporción en relación al tejido adiposo. Como vemos en la imagen, nosotros podríamos tener dos circunferencias muy similares, ¿sí? Pero internamente, en el caso del brazo, circunferencia media del brazo, podemos ver que en la imagen A tiene más tejido muscular esquelético que la imagen B, que está más disminuido, aunado a un aumento del volumen de lo que es el tejido adiposo subcutáneo. Esa condición es una condición que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, pero la población que tiene mayor riesgo es la de adulto mayor. Hay que tener en cuenta que ese tipo de población, dado por el propio envejecimiento, aunado a enfermedades relacionadas como diabetes, cáncer o algún tipo de condición patológica, pues es muy común que las personas adultas mayores
puedan tener con mayor prevalencia este tipo de condición. Hablando de algunos valores, ¿cómo se encuentra México en estos números, ¿sí? Con respecto a la sarcopenia? Hay que tener en cuenta, primero que nada, que para hacer el diagnóstico pueden haber varias formas de hacerlo de manera adecuada. Y entre esa variabilidad, desafortunadamente, pues implica que en muchas ocasiones los datos no pueden ser comparados. Por ejemplo, para evaluar tejido muscular esquelético, comúnmente se puede utilizar DEXA como una técnica de referencia, pero también se puede utilizar tomografía axial computarizada, también se puede utilizar resonancia magnética, que nos pueden dar valores diferentes y por ende la clasificación o el diagnóstico, mejor dicho, puede darnos valores diferentes. Entonces, de este punto de vista hay que considerar que al tener elementos diferentes para hacer el diagnóstico, pues los datos no pueden ser comparados. Pero algunos estudios nos dan cierta referencias para poder tener una idea de cómo se encuentra esta condición, la obesidad sarcopénica, en México. Si nosotros vemos ese estudio de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de sus valores, podemos encontrar que una condición presarcopénica, o sea, tener una disminución de tejido muscular esquelético aunado a una de las otras dos condiciones, ya sea disminución de fuerza o disminución de movilidad. Esa es la presarcopenia. En la población adulta mayor tiene más del 8% de esta condición. Y ya específicamente hablando de sarcopenia, pues se eleva a 13.3%, ¿sí? Específicamente de sarcopenia. Pero cuando hablamos o vemos los resultados de algunos otros estudios que hablan específicamente ya de obesidad sarcopénica, pues podemos tener valores que, como este que presento, donde se menciona que el mayor peligro de reducción de masa muscular y de fuerza y movilidad se da en los hombres y no tanto en las mujeres. Pero siempre tengan en consideración qué tipo de población están manejando con respecto a los estudios, porque no es lo mismo evaluar a un paciente o a una persona que se encuentra en un asilo, que lo más seguro es que ya tenga enfermedades relacionadas al propio envejecimiento, menor movilidad, etcétera, a tener una persona que vive en su casa, que tiene una independencia. Entonces, los valores van a ser completamente diferentes de esos dos estudios. Sí, tengan presente que el concepto de envejecimiento saludable nos puede dar un valor muy diferente con respecto a una persona de un asilo, a una persona que tiene una movilidad o una independencia de vivienda, ¿sí? La población adulta mayor, podemos encontrar esos extremos, alguien que ya está muy deteriorado a comparación que alguien que tiene una calidad de vida muy, muy buena. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se da principalmente en la población adulta mayor? Sabemos que el propio envejecimiento nos va a dar, nos va a dar modificaciones en la composición corporal. Si nosotros vemos esta imagen, podemos ver que conforme vamos aumentando de edad, de izquierda hacia derecha, los valores de grasa corporal, aquí hablando de un esquema de dos compartimentos, la masa grasa va aumentando conforme vamos aumentando de edad. Nosotros pudiéramos mantener el mismo peso, pero por una parte va aumentando la grasa corporal y por otra parte vamos teniendo, en términos generales, una reducción de tejido muscular esquelético, que está relacionado con una disminución del agua intracelular. Si el agua intracelular disminuye, pues nosotros podemos suponer que lo que está disminuyendo en gran cantidad es el tejido muscular esquelético. Entonces, una persona puede mantener el mismo peso, pero vamos teniendo un cambio en lo que es la composición corporal. Entonces, por eso es importante evaluar composición corporal y no solamente el peso de las personas o el índice de masa corporal, que sabemos que es una relación de peso con la estatura. Aquí vemos, complementando la diapositiva anterior, podemos ver en una gráfica que conforme vamos aumentando, nuestro tejido muscular esquelético va disminuyendo con el paso del tiempo.
Algunos valores podemos encontrar que a partir de los 25 años las personas empiezan con esta disminución de este tejido, en especial cuando hay poca movilidad o hay sedentarismo, mala alimentación, etcétera. Importante sería tratar de hacer ejercicios de fuerza, aunque sea en poca cantidad o pocas veces a la semana. Esto nos ayuda a mantener una masa muscular importante. A partir de los 40 años, los adultos sanos pueden perder incluso hasta un 8% de ese tejido muscular esquelético, ¿no? Y más de 15%, sobre todo, por cada década después de los 70 años. Pero vamos a partir de cuánto es lo normal. ¿Cuánto es lo normal de tejido muscular esquelético que pudiera tener una persona? En el caso de los hombres, la imagen de la derecha, podemos encontrar que un valor promedio en porcentaje del peso total de la persona, en promedio, un hombre sano, joven, puede tener alrededor de un 40% de tejido muscular esquelético. Un valor relativamente ya bajo, un 30%, y un valor relativamente alto, sobre todo para algunos deportes como el culturismo o algún deporte de fuerza, pudiera ser un 50% del peso total, debería ser tejido muscular esquelético. En el caso de las mujeres, podemos encontrar valores alrededor de 30% como lo más cotidiano, valores bajos pegados a 20, valores altos pegados a 40%. Entendiendo estos valores como los más normales, pues si nosotros evaluamos a una persona, podemos, ya sea con un indicador que nos proporcione tejido muscular esquelético, si está por debajo de esto normal, nosotros podemos suponer que está pues en una condición que le está permitiendo tener valores bajos o le está llevando a tener valores bajos. Y eso es un ojo, hay que tenerlo en cuenta. Si en una valoración subsecuente vemos que sigue bajando, pues definitivamente hay un riesgo de que tenga una sarcopenia, incluso hasta severa. ¿Cómo podemos clasificar a lo que es la sarcopenia de primera instancia? Podemos encontrar varias clasificaciones, pero la más común es encontrar la sarcopenia en función de su causa o de su etiología. Podemos definir como sarcopenia primaria, la que es relacionada con la edad. Ya hemos visto que los cambios que se dan con la edad pues son en muchas ocasiones no controlables. Sí podemos retrasar la disminución de la pérdida de tejido muscular esquelético, pero todos vamos hacia perder ese tejido. Y definitivamente podemos clasificar a la sarcopenia en función de su etiología. Podemos tener una clasificación secundaria que está relacionada a varias condiciones que van a causar que de manera secundaria se dé una reducción en el tejido muscular esquelético. Por una parte, puede estar relacionada esta causa a enfermedades relacionadas a cáncer, enfermedades metabólicas, incluso enfermedades digestivas. Muchas enfermedades pueden estar relacionadas a una disminución de tejido muscular esquelético. Incluso los pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo, es muy común que se pierda eso incluso por una disminución de la movilidad, ¿no? Que sería el tercer elemento que podemos encontrar aquí. Otra causa puede ser una adecuada, mejor dicho, una mala nutrición, ¿sí? Que puede estar relacionado a propiamente la energía, propiamente a una disminución de la ingesta proteica o enfermedades malabsortivas, ¿sí? Que también es muy común que se presente esto. Y la propia inactividad, el sedentarismo, que una persona está encamada, como mencioné anteriormente, también puede ser causas de sarcopenia. Y eso está muy relacionado, incluso, esta disminución de la movilidad a alteraciones muy concretas en lo que son fibras musculares. ¿Cuáles son las principales fibras que se van a alterar con la sarcopenia específicamente? Se van a alterar las fibras tipo 2B
que son las que están relacionadas con esa capacidad de fuerza que pueden tener las personas. En esta imagen podemos ver tres poblaciones en las cuales vamos a poner ejemplos de las fibras musculares. Una población joven, podemos encontrar fibras musculares de buen tamaño, incluso las fibras tipo 1 que están relacionadas con una capacidad aeróbica de las personas, están en buena cantidad. Las fibras tipo 2, que son las azules, están en buena cantidad. Conforme vamos aumentando en edad, podemos encontrar que estas fibras, sobre todo las tipo 2, van disminuyendo. Pero si nosotros fuéramos incluso o le recomendáramos a algún paciente, a alguna persona que hiciera ejercicio de fuerza, de contrarresistencia, podríamos encontrar que puede incluso haber una nueva renervación en el caso de las conexiones que se van dando entre lo que es la fibra muscular y los nervios, y esto va a llevar a que las personas puedan tener pues una adecuada contracción muscular, mejoría de movimiento, capacidad de fuerza, etcétera, ¿sí? No solamente hablamos de que puede haber una disminución en esas unidades motoras, que sabemos que una unidad motora es esa unidad funcional que nos va a ayudar a que pueda haber una adecuada inervación de los músculos relacionados, y si se van perdiendo los nervios, pues definitivamente va disminuyendo lo que es la fuerza. Y eso se va a dar pues, comúnmente con la edad. Pero ¿qué pasa con una sarcopenia incluso ya severa? Esa capacidad de regeneración se va perdiendo. Vamos perdiendo sobre todo fibras tipo 2B en específicamente, y que eso nos va dando que la persona cada vez tenga menor capacidad de fuerza, menor movilidad, incluso que no se puedan parar las personas. Y aunado a que hay una disminución del número de fibras tipo 2B, también va a haber una disminución del tamaño. Tengan en cuenta que conforme nosotros vamos aumentando en edad y conforme vamos teniendo enfermedades relacionadas y vamos teniendo ya algo relacionado a un diagnóstico de sarcopenia, pues vamos teniendo una disminución también de factores de crecimiento que están relacionados con esto. Hay un aumento de lo que son citoquinas proinflamatorias que también van dañando lo que son las fibras musculares, y todo esto va contribuyendo a que la persona cada vez tenga menor fuerza y menor movilidad. Si seguimos con el tema de actividad física, podemos encontrar esta imagen que relaciona lo que es la actividad física y la nutrición con el diagnóstico de obesidad sarcopénica. ¿Qué podemos encontrar? Que conforme nosotros vamos aumentando en edad, pues va habiendo una disminución de lo que es el tejido muscular esquelético, de fuerza. Si va habiendo esa disminución, pues disminuimos actividad física, o sea, hay mayor sedentarismo. Y si aunado a esto, vemos que puede haber una mala nutrición, un exceso de consumo de energía, la persona va a ganar peso, tal cual. Y si aunado a la disminución de la actividad física hay una disminución general del consumo de energía, pues también contribuye a la ganancia de peso. Y este sobrepeso en general va a darnos un proceso inflamatorio crónico, leve pero crónico, que está relacionado con lo que es la resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina pues también está relacionada con la disminución del tejido muscular esquelético. Entonces, en pocas palabras, es un círculo vicioso que nosotros debemos intentar cortar en las personas en diferentes puntos, ¿no? Si hay inactividad, aumentar la actividad. Si hay una mala alimentación, mejorar la alimentación. Si hay alguna patología y se puede curar, pues tratar de curar. ¿Por qué es importante hablar en la obesidad sarcopénica eh, de este concepto en especial de disminución de tejido muscular esquelético?
porque antes se pensaba que solamente nos servía como un tejido que estaba relacionado con el movimiento, con un tejido que estaba relacionado con protección, porque hasta cierto punto, mientras más masa muscular tenga, también me sirve para protección de órganos, protección de hueso, ¿sí? Alguien que tiene mucho músculo y se pega con algo, pues la realidad es que a veces ni lo siente, ¿no? Mientras menos músculo tenga, pues va a haber mayor dolor, mayor fragilidad, etcétera. Pero se sabe también que el músculo es un órgano endocrino, que tiene la secreción de hormonas que van a ayudar en diferentes vías. Y una de las principales son las que están relacionadas con la sensibilidad de la insulina. Hay varias hormonas que van a ayudar a esto y si nosotros tenemos esta disminución del tejido muscular esquelético, pues obviamente se va a ver alterada esa sensibilidad de la insulina aunado a otros elementos. ¿Sí? Hay hormonas como la musculina, la iricina, que hoy por hoy son líneas de investigación aunadas a esta sensibilidad a la insulina. Y ya hemos hablado de lo que es la sarcopenia. Vamos a hablar lo que es las dos condiciones, cómo se relacionan o cómo interactúan. La sarcopenia, ya hemos visto que hay pérdida por la propiedad, por enfermedades, etcétera. Pero la obesidad, sabemos que en el caso de la obesidad, ¿cuáles son algunas causas de la obesidad? Pues es multifactorial, hay factores genéticos relacionados, hay poblaciones que en general van a padecer mayor obesidad que otras por la propia genética. A partir de enfermedades psiquiátricas también se puede ver, factores socioculturales, factores medioambientales, medicamentos, etcétera. O sea, la obesidad es multifactorial y tiene relación directa con la sarcopenia en algunos puntos, ¿no? Que incluso interactúan. Entre esos puntos son los que están en naranja, ¿no? Factores de comportamiento con respecto a la nutrición y actividad física, ya hemos visto que mientras menos movilidad tenga, mayor consumo de energía, una mala alimentación, pues se relaciona hacia la pérdida de músculo y aumento de tejido adiposo. Desórdenes endocrinos, patologías, el propio acúmulo de tejido adiposo va a crear un proceso inflamatorio crónico y eso está relacionado con alteraciones en ambas vías y la propia pues, discapacidad al final de cuentas. Y esta es otra imagen que nos ejemplifica igual esa interacción que puede haber en ese proceso alterado, fisiológico alterado, ¿ok? Esa fisiopatología. Conforme nosotros vamos aumentando en edad, vamos teniendo una disminución de tejido muscular esquelético, con ello una disminución de fuerza y esto nos va dando también menor movilidad, menor actividad física, que está relacionado con el menor consumo de energía y mayor resistencia a la insulina. ¿Ok? Eso es por una parte. Cuando nosotros vamos ganando peso, sabemos que hay un acúmulo principalmente de triglicéridos a partir de adipocitos, pero esos adipocitos conforme van creciendo en tamaño, también va aumentando lo que es la secreción de ciertas citoquinas proinflamatorias que van a tener una relación directa con el proceso inflamatorio a nivel muscular. Va a haber incluso un aumento de la filtración de ácidos grasos a nivel de músculo y esto nos va dando un proceso de disminución de la oxidación de los lípidos a nivel muscular. ¿Ok? Y estas citoquinas proinflamatorias, en su mayoría, también van a provocar, sobre todo esta proteína que vamos a relacionar con la recopilación o una tracción que da de ciertos macrófagos, que también va a dar inflamación y esto va ayudando a que sea otro círculo vicioso que vamos teniendo. Vamos teniendo ciertas citoquinas que van a provocar que haya mayor reclutamiento de macrófagos y eso sigue dando un proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, la propiedad el propio aumento de peso a partir de tejido adiposo, pues nos va dando condiciones
que van a tener como punto crítico la disminución de fuerza muscular y la disminución de lo que es la movilidad, que son los puntos claves aunados a la disminución de tejido muscular esquelético para el diagnóstico de sarcopenia específicamente. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para tener un buen diagnóstico de estas dos condiciones que vamos a englobarlo en una misma patología, la obesidad sarcopénica? No solamente hay que hacer un adecuado diagnóstico a partir de esos tres elementos, sino también debemos hacer un buen interrogatorio para conocer de dónde viene esta disminución de tejido muscular y aumento de tejido adiposo. Hay que hacer un buen interrogatorio, hay que ver si tiene alguna patología base, si tiene algún proceso inflamatorio esa patología, medicamentos, si tiene algún otro síntoma, movilidad propia de la persona, hábitos, etcétera, para poder conocer por dónde vamos a hacer la intervención con el paciente que tengamos con estas condiciones. Para hacer el diagnóstico, vamos a hacerlo de manera separada, las dos condiciones. Obesidad. Vamos a empezar con este diagnóstico para tenerlo muy presente. Obesidad lo podemos hacer a partir de indicadores básicos, pero lo más adecuado es hacer un diagnóstico de obesidad a partir de la evaluación del tejido adiposo. Es muy importante esto. Un indicador que comúnmente utilizamos para hacer el diagnóstico de obesidad es el índice de masa corporal. Pero nosotros sabemos que es un indicador de escalamiento corporal que está relacionado simplemente con la unión o la relación entre el peso y la talla al cuadrado. Es un indicador que a nivel poblacional nos sirve mucho, pero que tiene ciertas limitaciones, que no hace una diferenciación entre los diferentes tejidos, ¿sí? Y que al evaluar la composición corporal es muy importante tener esos valores, porque no es lo mismo una persona que tiene un porcentaje elevado de masa grasa o de tejido adiposo, que son dos elementos diferentes, se parecen, pero son diferentes, y una disminución de tejido muscular esquelético. Nosotros podemos tener una persona con normopeso, pero altos en grasa, y disminuidos en músculo. Entonces, esto nos puede llevar a que la persona pues tenga el diagnóstico de obesidad sarcopénica, ¿sí? Aunque no sea una persona con un exceso de peso. Cuando en muchas ocasiones pensamos de obesidad, es una persona con un exceso de peso, ¿sí? Estas dos condiciones se pudieran presentar incluso sin tener un sobrepeso dado específicamente con el índice de masa corporal. Para el diagnóstico de obesidad sería lo más adecuado poder evaluar compartimentos corporales, específicamente cuando hablamos de masa grasa o de tejido adiposo, que entendiendo el tejido adiposo como un elemento diferente al tejido muscular esquelético. Vamos a hablar en ese nivel de medición. Hay un estudio eh, que se publicó en los años 90 que nos habla de los diferentes niveles de medición que podemos encontrar en una misma persona. Hay un nivel 4 que nos habla de tejidos y sistemas. Entonces vamos a hablar de tejidos específicamente. Para el diagnóstico de obesidad, nosotros pudiéramos emplear diferentes técnicas que nos hablen de adiposidad. Entre ellas podemos encontrar técnicas de imagen, técnicas químicas, técnicas que incluso pueden ser ya muy avanzadas, como la evaluación a partir de tercera dimensión, pero pues podemos también emplear técnicas baratas como la antropometría o la bioimpedancia. Para el diagnóstico de lo que es la sarcopenia, comúnmente nosotros utilizamos DEXA, ¿sí? Que más adelante hablaré un poco de ello, ¿sí? Y que también pudiéramos utilizar esta evaluación por DEXA para valorar lo que es la masa grasa, ¿sí? Y las otras dos, las técnicas doblemente indirectas, ¿por qué se llaman técnicas indirectas? Porque comúnmente
evalúan lo que es la densidad corporal o la densidad de unos tejidos y a partir de ello determinan otros elementos del cuerpo. Y cuando son técnicas doblemente indirectas, que nos dicen que a partir de ciertas ecuaciones matemáticas podemos encontrar o aproximarnos o tener valores que nos den una aproximación a lo que estamos evaluando, ya sea tejido adiposo o tejido muscular esquelético. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de obesidad, lo más común es encontrar valores que nos den dos compartimentos, masa grasa y masa libre de grasa. ¿Sí? Que en el estudio de Wang, que les mencioné hace ratito, publicado en los años 90, que nos divide al cuerpo en 5 niveles, cuando hablamos de dos compartimentos, nos dice que estamos evaluando a la persona en el nivel 2, nivel molecular, donde agrupa lo que son principalmente triglicéridos como masa grasa, ¿ok? Y todo lo que no sea graso como masa libre de grasa. ¿Cuáles son los valores comunes para encontrar eh, lo que es un diagnóstico de obesidad en las personas? Esto puede variar de, incluso de autor en autor o de referencia con otras referencias. Pero lo más común es poder encontrar que ya el diagnóstico de obesidad es cuando un hombre tiene entre un 27 a un 30% de su peso como masa grasa. Y las mujeres a partir de un 38 a 40%, ¿ok? Aquí no estamos hablando del peso de la persona, simplemente de cuánto de su peso total es masa grasa para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, pudiéramos encontrar a una persona relativamente delgada, con un exceso de masa grasa y con una disminución de tejido muscular esquelético. Lo importante es tratar de encontrar cuáles son los puntos de corte para la población que ustedes están evaluando. En el caso de México, que yo estoy aquí en México, pues les hago la pregunta. ¿Para mexicanos existen puntos de corte? Pueden haber ciertos valores de ciertos estudios aislados. Desafortunadamente, México es un país muy grande y hay una población del norte del país, del centro del país y del sur del país que pueden ser muy diferentes. ¿Ok? Entonces, es difícil encontrar valores de grasa corporal para población mexicana. En otro tipo de población posiblemente encuentren valores de referencia, pero para México es un poco complicado. Pero sabemos que conforme estemos cercanos a estos valores, podemos tener ya el diagnóstico de obesidad. Incluso ya estaría alto un valor de masa grasa, ya estaría alto a partir en hombres, a partir de un 25% hacia arriba, y en mujeres a partir de un 32% hacia arriba. Ya hemos hablado de lo que es el diagnóstico de obesidad. Lo podemos hacer desde diferentes eh, indicadores, pudiéramos incluso utilizar circunferencia de cintura para ver una obesidad central. No se limiten a utilizar solamente un indicador. Mientras más indicadores pudiéramos usar que sean complementarios unos con otros, tenemos un nivel de certeza mucho mayor de lo que estamos evaluando. Entonces, obesidad lo podemos hacer desde diferentes puntos de vista. Índice de masa corporal, analizando lo que es la masa grasa, o el tejido adiposo, que también normalmente el valor de tejido adiposo, que está relacionado con masa grasa, pero no es lo mismo, los usamos mucho para evaluar deportistas, pero es muy común que ustedes puedan encontrar valores de masa grasa en poblaciones adultas mayores, ¿ok? Pero para el diagnóstico de sarcopenia, específicamente hablando de sarcopenia, que en ocasiones es lo que más duda nos queda, podemos utilizar varios indicadores. ¿Cuándo es sarcopenia? Sarcopenia es cuando nosotros tenemos una condición de disminución de tejido muscular esquelético aunado a una o la otra condición que puede ser disminución de fuerza o disminución de rendimiento, movilidad, función física. ¿Sí? Cuando tenemos disminución de tejido muscular esquelético y uno de esas dos, podemos entender que la persona tiene sarcopenia.
Una condición de presarcopenia es cuando solamente detectamos lo que es la disminución de tejido muscular esquelético, sin las otras dos. Pero cuando detectamos esa condición aunado a las otras dos, o sea que se presentan las otras dos condiciones, ya podemos incluso encontrar una sarcopenia severa. Entonces, ténganlo en cuenta para cuando vayan a hacer el diagnóstico. ¿Qué sería lo ideal para evaluar em, tejido muscular esquelético? Lo ideal sería poder contar con tecnología bastante cara, como tener un tomógrafo o tener la valoración a partir de resonancia magnética. Esos son las dos técnicas que comúnmente se utilizan para tener una certeza del diagnóstico de tejido muscular esquelético. Pero desafortunadamente, como comenté hace un momento, son técnicas bastante caras, a veces poco accesibles, y el nivel de radiación a veces es muy elevado y por lo tanto no se recomienda tanto hacer evaluaciones continuas a partir de estas dos eh, tecnologías, ¿no? Lo más común que se utiliza es la valoración a partir de la absorcionometría dual de rayos X, que por su nombre en inglés vamos a abreviarlo como DEXA. Es una tecnología que tiene poca radiación hacia las personas, así que la podemos hacer con bastante frecuencia. Comúnmente, cuando nosotros queremos hacer em, una detección o un diagnóstico de lo que es la densidad mineral ósea, para ver si una persona tiene osteoporosis o tiene osteopenia, y comúnmente en los adultos mayores hacemos esto, pues también pudiéramos evaluar, utilizar esos valores que nosotros tenemos de la valoración para poder hacer el diagnóstico de sarcopenia y de incluso de obesidad. ¿Ok? ¿Qué valores tenemos con respecto a eh, un análisis por DEXA? Nosotros podemos encontrar en cualquiera de las valoraciones que ustedes pueden hacer de cuerpo completo. Recuerden que la absorcionometría dual de rayos X se pudiera hacer por segmentos, incluso talón, mano, pero cuando ustedes tienen una valoración de cuerpo completo, podemos encontrar valores de grasa corporal, ¿sí? Podemos encontrar en porcentaje, en este caso, podemos encontrar lo que es la grasa corporal a partir de gramos o kilogramos, y lo que es en una valoración de dos compartimentos, cuando ustedes vean Lean más BMC, vamos a entender esto como masa libre de grasa. Esta unión de Lean magro con contenido mineral óseo es lo que nos va a dar la masa libre de grasa. El concepto de magro solamente se refiere a de esta masa libre de grasa, cuando le quitamos el hueso, el contenido mineral óseo, vamos a encontrar un tejido magro suave. Y con este valor de Lean vamos a utilizar un indicador que vamos a ver más adelante, que es con el que hacemos el diagnóstico de sarcopenia, que está muy relacionado con el tejido muscular esquelético, pero no es específicamente el valor del tejido muscular esquelético, sino se relaciona mucho con esto. Ahorita voy a explicar por qué. Cuando nosotros queremos hacer una valoración de tejido muscular esquelético y usamos DEXA, podemos utilizar este indicador que se nombra como índice de masa musculoesquelética, ¿sí? ¿Qué es este índice? Este índice lo obtenemos a partir de la masa magra suave, Lean, dado a partir del esqueleto apendicular. ¿Qué es este esqueleto apendicular? Prácticamente son las extremidades sin contar tronco ni cabeza. Cuando nosotros hacemos un corte axial en un brazo, por ejemplo, podemos encontrar de manera periférica tejido adiposo subcutáneo. En un segundo tejido encontramos más tejido muscular esquelético y como un tercer tejido central, tejido óseo, ¿ok? Entonces, si quitamos grasa periférica, si quitamos hueso, lo que está más aproximado a lo que es el tejido muscular es este segundo tejido o el valor de Lean.
Entonces, el valor de Lean, o sea, la masa magra suave, eh, dada a partir de la sumatoria del tejido apendicular, o sea, solamente considerar los valores de brazos y de piernas, lo dividimos entre la talla al cuadrado y eso nos va a dar este valor de índice de masa musculoesquelética. A partir de ciertos puntos de corte, hacia abajo, normalmente cuando nosotros tenemos un valor de desviación estándar cero, sería lo más parecido a la media de la población. Cuando tenemos un valor hacia menos dos desviaciones estándar, comúnmente ya se sale de lo común de la población y lo que nosotros diagnosticamos como anormal, y por lo tanto estos valores que les pongo acá como puntos de corte a partir de valores obtenidos de ciertas poblaciones, pues nos pudiera servir para diagnosticar si una persona tiene una disminución del tejido muscular esquelético y con ello un diagnóstico de sarcopenia. ¿Ok? Pero ojo, tengan en cuenta que estos valores de Lean y en general de composición corporal los tendríamos que evaluar a partir siempre de datos de la población que ustedes están evaluando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos tener puntos de corte a partir de poblaciones completamente diferentes a las de nosotros y por lo tanto esos puntos de corte posiblemente no se aproximen a la realidad de las personas. Aquí les muestro en este estudio de composición corporal a partir de DEXA, que fue hecho a partir de este famoso estudio de Haynes. Ya van incluso 3 estudios, pero uno de los primeros que se hizo, se obtuvieron valores de, en inglés, le vamos a llamar appendicular lean mass, ¿sí? Que es esta masa magra suave, ¿sí? Entre la estatura al cuadrado y nos va a dar el indicador que estábamos viendo en su momento. Pero si nosotros comparamos 3 diferentes poblaciones, ¿sí? Incluso hechos a partir de estadounidenses, pero de etnias diferentes, podemos ver que los valores medios son completamente diferentes, incluso cuando comparamos con los valores de personas afroamericanas. Una persona promedio, 25 años, tendría un valor promedio del índice de masa musculoesquelética 8.94. Una persona afroamericana de la misma edad, 9.81, ¿sí? Completamente diferente. Y un punto más abajo que los blancos, serían los mexicoamericanos, 8.76. Entonces podemos encontrar 3 puntos diferentes en 3 poblaciones diferentes. ¿Qué sería lo ideal? Que ustedes, si están trabajando con población mexicana, tengan datos de población mexicana. O si están trabajando con población chilena, tengan valores de esa población chilena o argentina o lo que sea, ¿no? Entonces, no se vayan siempre con que si este punto de corte que yo puedo encontrar en la literatura es, es el único que puede haber, no, ahí siempre van a haber valores para la población que ustedes quieran evaluar o traten de encontrarlos. Y si no hay en general, pues sería eh, pues un buen tema de investigación, ¿ok? Y esto lo vemos en el caso de los hombres. En el caso de la mujer, sucede lo mismo. Agarramos una mujer de 25 años, vean, completamente diferentes. ¿Por qué los hombres y mujeres de descendencia afroamericana van a tener mayor valor? Porque en este caso, algo característico de las personas afroamericanas son los niveles de tejido muscular esquelético que tienen en una cantidad importante comparado con otro tipo de poblaciones. Eso es un normal para ellos. Y tengan en cuenta que el utilizar DEXA como referencia, como método ideal para poder hacer un diagnóstico de lo que es la sarcopenia, si no se tiene este método, nosotros podemos hacer interpretaciones utilizando otros métodos. No se queden con que no tengo
esta técnica, no tengo esta tecnología y por lo tanto no puedo hacer una adecuada valoración. Ustedes pueden hacer otro tipo de valoraciones si tienen algunos elementos ya muy baratos, muy básicos, como elementos utilizando una cinta métrica, un, una técnica de bioimpedancia también se pudiera utilizar para evaluar el tejido muscular esquelético. O sea, no se queden con que no tengo un DEXA para poder hacer un diagnóstico adecuado. A nivel antropométrico, nosotros pudiéramos utilizar, por ejemplo, indicadores que nos hablan de un tejido muscular, circunferencia muscular del brazo. Usamos dos valores propios de la persona, como la circunferencia media del brazo y pliegue del tríceps, para poder hacer este indicador y lo comparamos con los puntos de corte y listo. Y vamos viendo conforme van pasando el tiempo también cómo se va comportando. ¿Ok? Otros indicadores antropométricos que pudiéramos utilizar pudieran ser la propia circunferencia media de brazo, es un indicador, comparándolo con tablas percentilares, podríamos encontrar si se encuentran muy pegado al percentil 5, podemos encontrarlo como un valor ya muy bajo, por lo tanto pudiera ser un diagnóstico de masa muscular o mejor dicho de tejido muscular esquelético, pues ya bajo, ¿no? Y la propia pantorrilla también nos pudiera dar un indicador de que está baja o está bajo el tejido muscular esquelético, ¿ok? ¿Y por qué en especial de la pantorrilla? Porque se ha visto muy notoriamente que gran parte del tejido muscular esquelético de las personas se encuentra en las extremidades inferiores. Por lo tanto, si nosotros tenemos el valor de pantorrilla, pues podemos hacer una buena interpretación, ¿sí? Aquí en la imagen podemos ver, tanto en el caso de los hombres como mujeres, comúnmente tenemos el tejido muscular a nivel de extremidades inferiores, ¿sí? Y en el caso de la valoración de la fuerza, lo más común para el diagnóstico adecuado de sarcopenia es utilizar un dinamómetro, ya sea de mano, de antebrazo, que nos va a dar la fuerza de las personas en kilogramos y nosotros podemos encontrar ciertos puntos de corte o ciertas tablas de referencia que nos dicen cómo se encuentra la persona. Mientras más pegada esté a estos valores la persona, pues podemos suponer que tiene poca fuerza para la edad y para el género de las personas. Y en el caso del último indicador, la movilidad, la funcionalidad de las personas, se pueden utilizar varios tests, ¿sí? A partir del que se utilice, pues hay elementos diagnósticos. Nosotros pudiéramos utilizar un cuestionario incluso, un cuestionario con unas preguntas muy simples relacionadas a lo que es fuerza, movilidad, etcétera. Y si se tiene 4 puntos o más, pues hay un riesgo de sufrir sarcopenia, ¿sí? O también pudiéramos utilizar este test de movilidad, el cual implica que una persona desde una silla se pare, camine unos 10 metros de un retorno hacia el mismo lugar donde empezó, ¿sí? Y eso necesitamos recorrerlo todo este tiempo en menos de 20 segundos, ¿ok? O sea, desplazarnos prácticamente 1 metro por segundo. Entonces, tengan en cuenta que hay varias cosas que se pueden hacer para hacer el diagnóstico adecuado de funcionalidad, no solamente una en específico. Por lo tanto, ya teniendo los tres elementos evaluados, si nosotros presentamos por, como base lo que es la disminución de tejido muscular esquelético, aunado a uno de los otros dos elementos, ya podemos tener el diagnóstico de sarcopenia. Si se presentan en conjunto los otros dos, pues ya es una sarcopenia incluso severa. Los puntos de corte van a variar un poco en función de la entidad o la institución que los haya emitido. Se aproximan algunos, pero definitivamente tenemos que considerar que van a haber variaciones en función de esta entidad que lo haya hecho, ¿sí? Para el tratamiento, ya como punto final de la presentación.
y que obviamente el tratamiento está muy relacionado con la prevención. Por una parte, la adecuada alimentación, la adecuada nutrición es principal elemento a considerar. Se ha relacionado mucho el aumento del consumo de proteínas para tratar de que esas proteínas no nos den una disminución de tejido muscular esquelético, ¿sí? Sobre todo cuando ya hay un riesgo elevado de, de tener sarcopenia. Ojo, tengan en cuenta que si hay una condición patológica que está relacionada con el consumo de proteínas o algún órgano, como el riñón, por ejemplo, que esté dañado en una insuficiencia renal crónica, pues hay que considerar hasta cuánto le pudiéramos aumentar de proteínas, ¿ok? Incluso, pues tendríamos que pensar en disminuir, con lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, no solamente tengamos que evaluar la disminución de el tejido muscular esquelético, sino que tiene que ser en conjunto con otras condiciones patológicas que tenga el paciente, ¿ok? Pero siempre de primera instancia es un adecuado consumo de energía, un adecuado consumo de proteínas y que en muchas ocasiones muchas personas cuando dicen aumentar proteínas, ojo, va a dañar órganos, va a dañar el riñón, pero hay mucha controversia hacia esto. Ya hay información que nos dice que tener un leve aumento de consumo de proteínas no va a tener diferencias con un consumo de lo más recomendado, que sería 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, ojo con esto, no se dejen llevar solamente con que si aumento el consumo de proteínas, a fuerzas me va a dar un daño en algún órgano, sobre todo en el caso del riñón, ¿sí? Ya hay evidencia que nos dice muy actualizada, que nos dice que hay que considerar otros elementos, ¿sí? Y otros elementos que podríamos mencionar para el tratamiento y prevención pueden ser el uso de algunos suplementos, ¿no? La creatina, sabemos que es un elemento que se utiliza comúnmente en deportistas para aumentar la resistencia hacia trabajos de fuerza y que también se ha visto que puede ser importante para el tratamiento, para que tenga mayor vitalidad la persona adulta mayor. Obviamente es un desecho, este, va a tener un desecho que es renal y por lo tanto debemos de considerar la funcionalidad renal para ver si podemos dar creatina. Si comúnmente consumimos creatina, sabemos que va a haber una elevación de creatinina, que sería su metabolito, y a partir de ello, pues nos puede dar alteraciones en las evaluaciones, ¿no? Lo que es el consumo de omega 3 está también muy relacionado como un elemento antiinflamatorio y por lo tanto, al haber menor inflamación, va a haber un mantenimiento del tejido muscular esquelético y hoy por hoy hay algo de evidencia que nos habla de que tener un adecuado consumo de estos elementos lipídicos nos pudiera funcionar, ¿no? Y hay otros que incluso ya se están eh, poniendo en ciertos suplementos que también hay algo de evidencia, incluso en algunas nos dice que no ayuda, otros nos dicen que sí ayuda, son elementos que hay que tener en cuenta que toda la evidencia que vamos a ir teniendo en los próximos años nos pueden dar adecuada información para saber si esto funciona, pero hoy por hoy hay cierta evidencia que nos dice que el beta-hidroximetilbutirato pudiera funcionar también como un elemento para disminuir el cortisol a nivel sanguíneo y con ello evitar el catabolismo proteico, sobre todo a nivel de tejido muscular esquelético que puedan tener las personas. Otro tipo de tratamiento que también está relacionado, que no es tema de esta presentación, pero el consumo de ciertos fármacos, sobre todo fármacos relacionados con anabolismo, del tejido muscular esquelético pudiera funcionar y el propio ejercicio. El ejercicio de fuerza, de contrarresistencia, también pudiera funcionar y ahí sí hay mucha evidencia que nos dice que en las personas adultas mayores pudiera ser interesante que nosotros apliquemos aunado a si no estamos muy familiarizados con los conceptos de planificación del entrenamiento, pues obviamente nos tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria para que la persona pues tenga la mejor recomendación, ¿no? Pero siempre tener si hay una adecuada prescripción del ejercicio relacionada
a la fuerza o contra resistencia en los adultos mayores, pues esto también nos va a ayudar a que haya una mejoría en ese tejido muscular esquelético. No tiene que ser ejercicio de fuerza buscando hipertrofia, simplemente ciertas cargas a lo largo de una semana nos pudiera ayudar para personas, sobre todo, que están más vulnerables a tener esta sarcopenia, ¿ok? Incluso cuando nosotros estemos buscando una restricción calórica para bajar de peso a las personas. Imagínense un obeso que tiene disminuido el tejido muscular esquelético, o sea, una persona con obesidad sarcopénica. Yo le busco que tenga una reducción del consumo energético, el aumento proteínas y aumento lo que es ejercicio de fuerza. Esto nos va a dar que la masa muscular incluso no disminuya, incluso pueda aumentar, ¿sí? Y que esté bajando de tejido adiposo la persona, ¿ok? Entonces, en el caso del ejercicio tiene que ir aunado al proceso de alimentación para que ciertas estrategias en conjunto nos puedan dar un mejor resultado. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Es un tema muy interesante desde el punto de vista de diagnóstico, del punto de vista de tratamiento. Espero que les sirva y cualquier cosa estoy en redes sociales, en Instagram, Facebook y estamos en contacto. Muchísimas gracias.